Buenos días, buenas tardes, dependiendo del horario que ven esta grabación. Vamos a continuar con los temas. Tendríamos que hablar de atención primaria de salud. Vamos a ver lo que esto significa, qué es la atención primaria de salud. Sus iniciales son APS, que todos seguramente la hemos encontrado y debemos tener claro qué significa APS. Bien, la atención primaria de salud, como ya algo sabemos o habrán escuchado, el gran auge lo tuvo en el 78, en septiembre del 78, este encuentro que se hizo en Alma-Ata. En ese tiempo era la Confederación Rusa, que hoy es Kazajistán, y aquí tuvo este encuentro con una participación muy buena, casi de 128, 130 países que participaron en esta conferencia. Y aquí se dieron y se habló sobre principios rectores, pero que ya antes también venían haciendo hincapié algunas experiencias que se habían hecho en algunos países, pero como siempre sabemos, la política se mezcla y no permite que algunas cosas que son positivas puedan hacerse realidad. También hubo un encuentro en Ottawa en noviembre del 86, donde estos principios se volvieron a ratificar. Los principios rectores eran salud como bien esencial del hombre y un derecho para él. Y que todo esto depende del desarrollo económico y social. O sea que no solamente depende de un fenómeno biológico, sino que es biopsicosocial. El estado de salud de la población mundial es inaceptable y más de la mitad de la población está sin atención. Esto sucedía en el 78, pero continúa a suceder en este tiempo. O sea, creo que las brechas se han ido más bien agrandando que achicando, ¿ya? Hay una existencia de una marcada desigualdad en el estado de salud de las poblaciones entre países y aún dentro del mismo país. Hay una injusta distribución de los recursos. Es deber de los gobiernos cuidar de la salud de sus pueblos. ¿Qué es la APS? APS es una estrategia. Estos chicos deben tenerlo muy claro. Es una estrategia. Y la estrategia es un conjunto de acciones muy meditadas y encaminadas hacia un fin determinado. La atención primaria de salud nace como principal estrategia para lograr salud para todos en el año 2000. Imagínense, estamos en el 2021 y estamos en medio de una pandemia. No solo no se ha logrado, sino que esto también se ha hecho o se ha agudizado. Quizás en algunas zonas puede haber mejorado donde la estrategia se mantuvo, ¿no? Y fue una política de Estado, pero no así en otros lugares. La APS, esta es una definición que es bastante larga y se la voy a poner en dos partes, en dos diapositivas, porque es muy importante que la vamos desmembrando como definición. La atención primaria de salud es la asistencia sanitaria esencial, basada en métodos y tecnologías prácticas, científicamente fundadas y socialmente aceptadas, puestas al alcance de los individuos y las familias, de la comunidad mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar en todas y cada una de las etapas de su desarrollo, con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. La atención primaria de salud forma parte tanto del Sistema Nacional de Salud como del desarrollo social y económico global de la comunidad. Y esta representa el primer escalón de contactos de los individuos, la familia y la comunidad con el Sistema Nacional de Salud.
llevando lo más cerca posible la atención de salud al lugar donde residen y trabajan las personas. Como ven, miren, esto lo hicieron en el 78 y nos damos cuenta cómo la evolución ha sido muy lenta y en muchas de las etapas, lo hemos visto a través de la historia, que no se ha tenido en cuenta o se ha dejado de lado, porque a lo mejor monetariamente no era muy rentable. ¿Qué conceptos se asocian a esta definición? Bueno, asistencia sanitaria esencial. Son acciones sanitarias imprescindibles que deben privilegiarse sobre otras cosas. Por su implicancia e impacto se consideran de máxima importancia y se debe privilegiar a los grupos humanos más necesitados y a los grupos especiales, o sea, siempre a los más vulnerables. Por ejemplo, la vacunación es una asistencia sanitaria esencial y debe llegar a todos, no importe su condición social. Todos tienen derecho y tenemos la obligación moral de darlas para evitar que se enfermen. Tecnología apropiada, basada en métodos y tecnologías prácticas y científicamente comprobadas y socialmente aceptables. La OMS define a las tecnologías no como solo aquello que son aparatos y lo que a veces nosotros entendemos por tecnología, sino que son diversas formas de actuar en la realidad para modificarla con un objetivo determinado y con la aplicación de un conocimiento científico o empírico, pero comprobable. Apropiada porque tiene una base científica sólida, porque es cultural o socialmente aceptable, es fácil de comprender y aplicar, es pertinente al problema que se busca solucionar, con un costo adecuado a los recursos que se disponen. Esto también es muy importante. Por ejemplo, aquí tenemos una tecnología apropiada en la realidad. Acá podemos ver, aparatos que también son importantes y necesarios, pero después tenemos cosas muy concretas. Por ejemplo, la lactancia materna. Esto también es algo que que se debe implementar. El ejercicio físico, los medicamentos que están hechos con tecnología apropiada y con métodos científicos, etc. Cobertura y accesibilidad, ¿no? Debe ser puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad. Por cobertura entendemos que se deberá aportar asistencia sanitaria a toda la población. Accesibilidad, que se supone la forma en que los servicios llegan a la población, si son o no accesibles. Accesibilidad en salud. Esto forma en que los servicios de salud se acercan a la población. Bueno, aquí también tenemos barreras. Tenemos barreras geográficas, económicas, administrativas y culturales. Vamos viendo cada una de ellas. Por ejemplo, barreras geográficas. Un lugar que esté alejado de la urbe, alejado de la ciudad, alejado de los centros sanitarios, si tengo malos caminos por donde debo circular, esto también es un límite geográfico. Si tengo un río que atravesar, eso también me produce aislamiento. Si tengo que atravesar una autopista y por ejemplo, el centro de salud está al otro lado de esto también es una barrera geográfica. Económicas. Esto, otra de las barreras en que no voy a tener los recursos para poder acceder. La falta de ingreso, la falta de recursos monetarios. Administrativas, o sea, hacer largas colas para conseguir un turno, tener que levantarme muy temprano para ir a la consulta o a sacar un turno, etc. La no disponibilidad de medicamentos, esta cobertura que a veces no dan asistencias, en nuestro caso, a las obras sociales. Culturales, en que también se ha ido implementando esto de que también en los lugares, por ejemplo en los hospitales, pueda entrar, aquí en este caso tenemos una machi, o sea, las distintas culturas
que puedan estar presentes y interactuar e interrelacionarse y complementarse. La accesibilidad y cobertura, bueno, que esto llegue a todos, por ejemplo, la visita domiciliaria en los lugares rurales, hacer estas campañas con el camión sanitario, el agente sanitario comunitario, o sea, esta persona que está instruida, no es formada como un profesional de la salud, pero sí tiene nociones para ayudar a la gente a acceder a los servicios, a agilizar algunas cosas, dar indicaciones para algunas situaciones y sobre todo para unir a la comunidad. La participación comunitaria está mediante su plena participación. O sea, nosotros no podemos llevar programas cuando esta población no los necesita, piensa que no son necesarios para ellos. Primero, hay que hacer toda una concientización en las personas, por ejemplo, la necesidad de tener agua corriente, ¿ya? Para algunos es mucho mejor el agua del pozo, pero hasta que no logramos educar y decir la importancia que tiene, porque las napas están contaminadas y a lo mejor esa agua va a producir esas enfermedades, bueno, es todo un trabajo que se hace en modo muy de hormiga hasta que uno logra concientizar a la comunidad y hacer que sienta que este recurso también es importante y cómo es la comunidad la que tiene conocimiento de lo que realmente necesita. Por eso es muy importante estas reuniones comunitarias, esta participación, en que la comunidad también manifieste cuáles son las partes más vulnerables dentro de la comunidad, por ejemplo, la seguridad, la falta de servicios, etc. Intersectorialidad, ¿ya? También la atención primaria de salud es parte integrante de un desarrollo global. Se considera que es una resultante de múltiples factores ligados al desarrollo. Se comprende que el sector de salud por sí solo no puede lograr la salud, porque nosotros, por ejemplo, necesitamos tener una casa abrigada, con los servicios básicos necesarios, y esto no solo nos puede dar el sistema de salud, sino que viene desde otros ámbitos y otros sectores del gobierno. Por lo tanto, el Sistema Nacional de Salud motiva y coparticipa con otros sectores en la vida de la vida nacional. Esto es muy importante. La atención primaria de salud es la puerta de entrada al sistema, o sea, es el primer escalón donde los individuos, las familias ingresan al sistema de salud, y es el nivel más bajo y el más amplio. Y desde aquí se van a derivar según la problemática o el grado de atención que necesite. Acá tenemos, por ejemplo, control de presión arterial, o sea, nos vamos a dar cuenta si esto necesita pasar a otro nivel. La educación, esto es muy importante. La vacunación, acá tenemos centros sanitarios, centros que son más aislados, este camión sanitario que da asistencia. Todo esto es cómo acercar la parte sanitaria a la población y a su lugar de trabajo, que a lo mejor por estar muy aislados no pueden llegar al hospital. Y esto es lo ideal, o sea, que la comunidad se haga responsable de su propia salud. Entonces, como decíamos, acercar las acciones de salud, llevando lo más cerca posible la atención de salud hacia las personas, salir de los hospitales con acciones de salud, con charlas, con actividades, las visitas domiciliarias. Esto es desmedicalizar la salud pública. Esto tenemos que entenderlo, no es el hospital es el lugar o el centro donde nos solucionan cuando estamos enfermos, pero todo lo otro, o sea, evitar que la gente se enferma, es la acción de la atención primaria.
En la atención primaria de salud tenemos este movimiento Salud para Todos, ¿no? Esta atención como estrategia clave para alcanzar un nivel aceptable de salud para todos los habitantes del planeta. Esto representó un vehemente llamamiento en favor de la equidad y la justicia social. Sabemos que si no hay equidad y no hay justicia social, será muy difícil lograrlo. La EPIC nos abre tres frentes: incorporar la salud en el programa político de desarrollo, o sea, esto tiene que estar en los programas políticos. Ampliar el enfoque de la salud reconociendo el valor de la promoción y la prevención, ¿ya? O sea, tenemos que distanciarnos de este modelo puramente médico y curativo. Por esto también ustedes, que son nuevas generaciones que se están formando, no piensen solo al paciente cuando está enfermo, piénselo cuando está sano y cómo yo puedo ayudar para que esta persona no se enferme. Reconocer las múltiples determinantes de la salud, ¿ya? Algunos de ellos en ámbitos no sanitarios. ¿Ya? La salud es responsabilidad de muchos de los sectores del gobierno. Por ejemplo, la educación, ¿ya? Es un ámbito en que se puede hacer mucho y que no es parte de la salud, pero sí tenemos que intervenir en ese aspecto para lograr que haya esta mentalidad y podamos también estar presentes en los colegios y hacer prevención de salud, hacer educación de salud. Las características de las acciones. Bueno, las acciones en la atención primaria son integrales, son integradas, son continuas y permanentes, activas, accesibles, interdisciplinarias e intersectoriales, comunitarias y participativas. Esto es muy importante. Las dimensiones de la APS, bueno, la APS tiene injerencia como política. ¿Por qué? Un sistema sanitario que asuma el derecho a la salud como un derecho humano, como un modelo de organización de los servicios sanitarios que deben ser adecuados a las necesidades, como un conjunto de actividades intersectoriales de educación, de provisión de alimentos, saneamientos básicos, inmunizaciones, medicamentos, como nivel de asistencia para acercar los servicios a la comunidad. O sea, tengo que salir del hospital hacia la comunidad. No tengo que esperar, porque cuando la gente venga al hospital es porque está enferma. Yo tengo que evitar eso. Los logros de la APS, bueno, ha tenido una extensión de cobertura, ha tenido una participación comunitaria, ¿no? Esto, los derechos humanos también está presente, en la ganancia, en la esperanza de vida al nacer. Se ha hecho mucho en esto, por ejemplo, todavía siguen muriendo muchos niños al nacer, pero se han evitado muchas muertes. ¿Qué lecciones hemos aprendido? Bueno, este cambio de paradigma que todavía tenemos que seguirlo trabajando, esta concepción integral de la atención, la participación como eje principal, esto es muy importante, reivindica el carácter anticipatorio, o sea, me tengo que anticipar, tengo que promover, tengo que hacer prevención, y la importancia de la decisión política en la salud. El contexto de los inicios del siglo XXI, bueno, aquí tenemos un poco un panorama de la América Latina y el Caribe, que son 500 millones. El 27% de la población carece de acceso permanente a servicios básicos. O sea, piensen, 125 millones, es mucho. O sea, esta brecha todavía sigue permaneciendo y en casos ha aumentado. El 46% de la población no cuenta con un seguro de salud, o sea, son 230 millones que no pueden acceder a los servicios. El 17% de los nacimientos en América Latina y en el Caribe no son atendidos por personal capacitado. 82 millones de niños no completan su esquema de vacunación. 152 millones de personas sin acceso a agua potable o saneamientos básicos.
Sin acceso por razones económicas, aproximadamente 100 millones. Sin acceso por razones geográficas, 107 millones. Miren estos números y grábenselos para que puedan relacionarlo y se den cuenta que este es un problema grave y lo estamos viviendo en carne propia. O sea, en nuestra nación esto pasa. Aquí tenemos un panorama a nivel de América Latina, pero en Argentina estamos viviendo que muchas personas no tienen acceso, no tienen cobertura sanitaria, no tienen agua potable, no tienen los servicios básicos, no tienen las necesidades básicas satisfechas. La vigencia del APS, las condiciones que dieron origen a la meta social y política Salud para Todos y a la estrategia también social y política de la atención primaria de salud, no solo subsisten, esto nos dice David Tejada, sino que se han profundizado. Las grandes diferencias, las inequidades y la injusticia social dejan cada vez más vastos sectores sin un cuidado integral de salud. Esto es una realidad. Y con los sistemas que hemos tenido de gobierno y los modelos económicos y de políticas, han hecho que esta brecha se ensanche mucho más. Bueno, esperemos que la atención primaria en salud sea nuestro principal y anhelo para poder ayudar a que estas diferencias, ¿no?, en nuestra sociedad se vayan terminando. Perdón. Bueno, es particularmente importante entonces es conseguir que el sistema en su totalidad evolucione en conformidad a la orientación y el contenido de estas ideas, y que la APS no se convierta en un sistema paralelo o pariente pobre, ¿no?, del sistema existente, ¿no? Es decir, una medicina de segunda para ciudadanos de segunda y con profesionales y tecnología de segunda. Esto ojalá que no sea así, que sea la atención primordial y no la primitiva la que prevalezca. Acá les dejo dos enlaces que acá nos habla el 2018 en una conferencia en Perú de los principios rectores de la Alma Ata, y que nos pueden ayudar. Y también ¿qué fue el encuentro de Alma Ata? Bueno, gracias por su atención, espero que haya sido de ayuda.